Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos. Bienvenidos a un podcast más de Aprendices, un lugar donde hablamos de universidades, de conocimiento y, en definitiva, de aprendizaje. Recuerden que pueden volver a escuchar todos nuestros podcasts en nuestra web de Espacios de Educación Superior, en la plataforma de audio de iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Abril, gallego, de Vivero, de Lugo, abogado del Estado, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades de España, también lo es del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, preside la Comisión Universidad Empresa de la Cámara de Comercio de España y es miembro del patronato de las Fundaciones CIEC y CADEA por la Ciencia y la Empresa. Ejerció hasta el año pasado como secretario general del Consejo de Administración y director de cumplimiento normativo en Inditex, empresa donde estuvo más de 3 décadas. Hola, Antonio, gracias por estar con nosotros hoy en Aprendices. Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a empezar, como hacemos siempre con todos nuestros invitados, empezando un poco por su juventud, en estos primeros años cuando ya uno empieza a decidir su carrera y usted estudió Derecho en la Universidad de Oviedo. ¿Por qué Derecho y por qué en Oviedo, siendo gallego? Bueno, en Oviedo porque mi padre estaba destinado allí. Mi padre era inspector de aduanas y impuestos especiales. Conoció a mi madre cuando estaba destinado en Vivero. Allí nacimos todos los hermanos. Y cuando yo tenía 2 años, pues lo destinaron a Oviedo de regional de aduanas, con lo cual yo me fui allí con 2 años, estudié en los jesuitas de Oviedo y luego hice Derecho, como ya lo había hecho anteriormente mi hermano Eduardo, que me lleva 13 o 14 años antes, porque yo creo que genéticamente estaba hecho para estudiar Derecho, para hacer oposiciones y ser funcionario público. Mi padre funcionario del Cuerpo de Inspección de Aduanas durante 40 y tantos años. Yo tengo 3 hermanos, los 3 son funcionarios públicos. Mi mujer es funcionario público, es magistrado. Mi hijo mayor es inspector de trabajo. Luego tengo 2 hijas que de alguna manera pues, no siguieron ese camino y son emprendedoras, ¿no? Pero ya digo, yo soy genéticamente funcionario. A mí nadie me planteó, y es una cosa que comento mucho ahora en la universidad, ¿no? A mí nadie me planteó ser otra cosa. En ningún momento nadie me dijo, oye, tú puedes ser emprendedor, tú puedes ser empresario. En aquellos tiempos eso estaba reservado para muy poca gente que lo había vivido en su casa. Y hoy día pues tratamos a los alumnos de abrirles las mentes y plantearles diversas opciones para que dirijan sus capacidades personales y profesionales pues hacia donde sea más indicado y se puede el emprendimiento mucho mejor. Pero yo soy genéticamente funcionario. Eso es una diferencia ya a primer golpe de vista entre la universidad de aquellos años que usted vivió y en la de ahora, en la que usted dice que ya hay cierto apoyo a los estudiantes para que abran otras opciones. ¿Cómo recuerda años vistas, años la mirada para atrás, aquella universidad? ¿De verdad le sirvió, le dio el conocimiento que usted buscaba? Bueno, lo primero que tengo que decir es que fueron unos años complicados, porque de mucha convulsión, de mucho movimiento estudiantil. En aquel momento los estudiantes, yo fui delegado de curso durante 2 años en la carrera de Derecho y en aquel momento los estudiantes decíamos que la universidad tenía que tirar de la sociedad. Estamos hablando de años de la transición, de la muerte de Franco, del asesinato de Carrero Blanco, y, bueno, de una España que se parece muy poco a la España de hoy en día y que cuando yo trato de explicársela a mis hijos, y se la explicaré el día de mañana, espero a mis nietos, pues resulta difícil hacérsela entender, ¿no? ¿Cuánto han cambiado las cosas? Porque hoy lo que queremos es que la sociedad tire de la universidad, que es exactamente lo contrario. Pero en aquel entonces, bueno, la universidad era muy, muy local, era muy provincial, era un ambiente realmente muy acogedor, muy relacionado con los distintos profesores. Yo tengo aquí en mi despacho la orla de mi promoción de Derecho del año 74-79 y tengo un maravilloso recuerdo de aquellos tiempos. ¿Cómo no? O sea, decir, normalmente son los más felices en la vida de una persona, ¿no? Los tiempos universitarios, pero nada que ver con el mundo universitario de hoy en día, desde luego.
¿En aquellos años tuvo algún profesor que le marcara en especial, que le dirigiera un poco el camino al que se dirigía o que tuviera una relación maestro-discípulo? Bueno, mi vocación siempre ha sido el derecho administrativo. Yo siempre digo que soy un catedrático de derecho administrativo frustrado, porque es lo que realmente me gusta, el derecho público, concretamente el derecho administrativo, pero concretamente la cátedra de derecho administrativo en aquel momento, bueno, pues no tuve una proposición para incorporarme al departamento, tuve una proposición para incorporarme al departamento de Derecho Internacional Público con Julio Diego González Campos, que era una auténtica referencia en el mundo del derecho internacional en aquel momento, pero mi padre lo tenía muy claro y me lo transmitió. Tú acabas la carrera, haces una oposición y después de hacer la oposición haces lo que quieras, pero tienes que hacer una oposición. Y efectivamente, pues yo fue lo que hice. O sea, rechacé en ese momento esas expectativas profesionales, hice la oposición de abogado del Estado, que empecé en Oviedo compatibilizándola pues con el servicio militar, que todavía no había terminado, y luego me fui a Madrid a prepararla, y cuando ya tuve mi primer destino como abogado del Estado en Lugo, fue cuando ya me dirigí aquí al catedrático de Derecho Administrativo, José Luis Milán Gil, y le dije que mi vocación era el Derecho Administrativo y la enseñanza y que si podía incorporarme al departamento, lo que efectivamente hice, y fui durante 6 años profesor asociado de Derecho Administrativo. Se ha dicho siempre que los abogados del Estado son un poco como la élite de la carrera de funcionarios. ¿Es verdad? ¿Qué aprendió aquellos primeros años como abogado del Estado? Bueno, la élite sí, porque efectivamente es un número reducido de funcionarios públicos y se llega a la condición de abogado del Estado a través de una oposición que es muy difícil. Luego, efectivamente, es una élite, como la son también los letrados de las Cortes, los letrados del Consejo de Estado, los técnicos de Administración Civil, etcétera, etcétera. O sea, élite en un buen sentido, ¿no? Era una oposición y sigue siendo una oposición muy difícil. Yo ingresé en el año 84, me presenté también en el año 82. Hasta el año 84 eran oposiciones de 20, 25 plazas cada 2 años y a partir del año 84 ya se anualizaron en ese momento y se ampliaron bastante las plazas, ¿no? Es una oposición que, bueno, para mí era muy atractiva. A mí me encanta la función del abogado del Estado porque tiene derecho público, tiene derecho privado, tocas todos los temas, no necesitas especializarte en un principio, salvo que vayas ya destinado de principio a un ministerio a Madrid. Y efectivamente yo me vine a provincias, me vine a Lugo porque, bueno, mi novia, que hoy es mi mujer, entonces era magistrado en Navia y Luarca y quería aproximarme, y yo soy de Vivero y me encantaba estar pues en la capital de la provincia donde había nacido, ¿no? Y luego ya me vine a Coruña y en Coruña me surgió la oferta de Inditex. Pero lo importante es que en provincias veíamos de todo. Veías derecho administrativo, veías derecho civil, veías derecho penal, es decir, ves un poco todas las ramas del derecho y eso es muy bueno y te da mucha confianza y te da mucho conocimiento del derecho práctico, del derecho real del día a día, de la vida, ¿no? Y con la experiencia que tiene usted y tiene su familia en cuanto a distintos tipos de oposición, hay muchas críticas al método de la oposición. ¿Cree usted que es mejorable? ¿Cree usted que sigue siendo el mejor método? Yo creo que la oposición es el menos malo de los sistemas. Yo creo que es un método que tendrá sus excepciones, lógicamente, pero que hace justicia, que reconoce mucho algo que hoy tenemos que insistir en la importancia que tiene, que es el esfuerzo, el trabajo constante, el mérito. La oposición es un sistema que, aunque no apruebes la oposición, nunca has hecho una inversión fallida. Cuando yo hice muchísimos procesos de selección de abogados que se incorporaron al grupo Inditex, yo valoraba y mucho a los exopositores, mucho más que aquellos que me venían con una carrera, con un máster, con un curso de especialización, etcétera, etcétera. Porque una persona que había estado opositando 3, 4, 5 años y que no había sacado la oposición, porque efectivamente la oposición es muy difícil, hay mucha gente preparada que se queda fuera, como mínimo era una persona que tenía un conocimiento global del derecho, había demostrado un espíritu de sacrificio y capacidad de esfuerzo y, por tanto, mérito, ¿no? Y, desde luego, no me equivoqué. No me equivoqué nunca, además, con este tipo de personas. Yo creo que es un sistema que es justo, que tiene sus valores, evidentemente tiene sus inconvenientes. Luego, lo que es importante es que abogado del Estado es una oposición que combina lo teórico con lo práctico. Es decir, tiene su parte, digamos, de temario
más o menos memorístico, pero luego tiene 2 ejercicios prácticos, un informe y un pleito, un caso ante los tribunales, que le permiten al tribunal valorar que una persona no solo es un chapón, un memorista, sino que además tiene un conocimiento práctico del derecho y, por tanto, sabe aplicarlo, ¿no? Además, la abogacía del Estado no es excesivamente memorística. Yo no lo soy. Tengo otras virtudes, si me permite decirlo, que es un poco más la capacidad de síntesis, la capacidad de exposición, pero no exclusivamente la memoria. Es decir, frente a otras oposiciones, como puede ser registros de la propiedad o notarías, pues es una posición más práctica y menos memorística. Yo creo que si las oposiciones van hacia aquí, es una forma de mejorar el sistema y a mí me gusta. Una formación jurídica en los servicios jurídicos del Estado y de repente no, en un proceso entra en contacto con Inditex y salta a una empresa pionera, revolucionaria, una empresa que ha marcado los métodos de diseño, de fabricación, de distribución del tiempo, que se ha convertido en objeto de estudio en las universidades. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué ha aprendido en estos años de la cultura Inditex? Bueno, en 32 años lo he aprendido todo. Espero haberlo aprendido todo. La experiencia de Inditex ha sido inmensamente valiosa. O sea, yo he sido humilde protagonista y espectador privilegiado de la mayor aventura empresarial de España en toda la historia y de una de las primeras y más importantes aventuras empresariales del mundo. Y en Arteixo, A Coruña, en mi tierra, en Galicia, lo cual como gallego, pues a mí me añade una satisfacción inmensa. ¿Qué aprendes en Inditex? Y luego sí que quiero referirme a algo, y es que yo me dedico tanto a la universidad y hago lo que hago precisamente por la experiencia de Inditex, aunque parezca que no tiene nada que ver. En Inditex aprendes lo que es capaz de hacer una combinación de emprendimiento. Hay un emprendedor carismático con gestión del talento, las dos cosas, una de ellas sin la otra, pues evidentemente quedaría coja. Aprendes el valor del esfuerzo, del trabajo, la cultura del cumplimiento, las cosas bien hechas, que cuando pones los medios no hay nada imposible, porque yo explico en la universidad y le digo a los alumnos, vamos a ver, mirad, en Galicia, en Arteixo, está la primera empresa del mundo de fabricación de automóviles. No está en Alemania, está en Arteixo. Aquí hacemos BMW, aquí hacemos Mercedes, claro, se quedan mirando para mí y dicen, este se volvió loco, ¿no? Y digo, ¿eso es verdad? Y dicen, no es verdad. Digo, mira, en Arteixo, A Coruña, está la primera empresa del mundo de fabricación y distribución de moda y de complementos del vestir, en un sector tan inmensamente competitivo, y es una empresa que factura lo que factura, que tiene unos beneficios. ¿Esto es verdad? Sí, eso sí es verdad. Digo, ya, lo mismo podría haber sido verdad lo otro. Es decir, si hubiéramos tenido ese emprendedor carismático que hubiera hecho la gestión adecuada del talento, y eso podría ser perfectamente posible en este momento en Galicia. Es decir, todo depende de nosotros. El mundo, porque es global y cada vez más, es inmensamente competitivo, lo que quiere decir que es inmensamente justo e inmensamente generoso con la retribución del esfuerzo, del trabajo y del mérito. En Inditex aprendes que si pones los medios, todo es posible. Y si ha sido posible hacer desde Galicia, desde el noroeste de España, desde Galicia, la primera empresa del mundo en un sector tan competitivo como es la fabricación de moda y la fabricación y distribución de moda y complementos, es perfectamente posible cualquier cosa. En Inditex se aprende a sacar partido del talento de las personas, es una máquina de sacar partido del talento de las personas, y de ahí paso al argumento mío favorito en relación con la universidad. Es decir, si en la universidad fuéramos capaces de sacar partido del talento de las personas que tienen la universidad, la mitad de lo que, por ejemplo, es capaz de sacar una empresa como Inditex, otra sería la situación de las universidades públicas españolas y otra sería la situación de la economía española a través de la traslación del valor de las universidades por la transferencia de resultados de la investigación al sector productivo. Y ese es el mensaje que yo me empeño en transmitirle a la sociedad española. Porque no hay en las universidades públicas españolas, por supuesto también en las privadas, pero no hay menos talento del que hay en cualquier gran empresa española, por ejemplo, Inditex. El problema, la diferencia está en el sistema de gestión.
Bueno, el sistema de gestión y, bueno, usted ha hablado de unas cualidades, que se pueden suponer en muchas empresas de muchos sectores, pero hay un elemento fundamental que es el elemento, humano individual de una figura como Amancio Ortega. ¿Qué se aprende al lado de una persona que es capaz desde Arteixo, de dirigir el imperio mundial? Bueno, lo que se aprende Mancio Ortega es un emprendedor carismático. Sí, lo que se aprende es, pues, las características que tiene un emprendedor carismático. Yo he hablado mucho con él y he planteado a nivel universitario muchas veces si el emprendedor nace o se hace. Bueno, me gusta mucho esa frase que dice, evidentemente el emprendedor nace, pero necesitamos tantos que aquellos que no nacen tenemos que hacerlos. Luego, efectivamente, tenemos que empeñarnos en hacer emprendedores. Probablemente este es el caso de un emprendedor que ha nacido con unas características carismáticas de emprendimiento. Lo que aprendes de él, pues, es la fuerza, la convicción, el mirar siempre hacia adelante con esa firme convicción de que si pones los medios y haces las cosas bien, vas a triunfar, de que no te puedes equivocar en los objetivos, pero que el camino evidentemente está hecho de aciertos y de errores, que se aprende tanto de los aciertos como de los errores, y que las personas, si las seleccionas bien, si gestionas bien su talento, las posicionas en su posición jerárquica adecuada dentro de la empresa, les das una promoción profesional sin estereotipos, en función de las propias capacidades de cada persona, bueno, pues el talento de las personas es capaz de dar para mucho, para muchísimo, porque en España ese talento evidentemente lo tenemos y ahí están los resultados, ¿no? Usted, además de esta intensa relación con Inditex, ha mantenido siempre una intensísima relación con el mundo de la educación, primero como profesor de Derecho, y aquí va mi primera referencia porque ha hablado mucho de sus alumnos. ¿Usted aprende algo de sus alumnos, de las preguntas que les hacen sus alumnos? Yo aprendo mucho de todo y de mis alumnos aprendo mucho. Trato de escucharles. Cuando era profesor asociado tenía, lógicamente, una relación mucho más intensa con ellos. Ahora, como presidente del Consejo Social, soy incompatible para dar clases, pero me acerco a la universidad y doy, pues, ese tipo de charlas que no son propiamente clases, pero que de alguna manera, pues, te llevan al contacto con los alumnos, ¿no? Los escucho mucho y luego escucho mucho a hijos de compañeros, a estudiantes que me plantean dudas profesionales. Es decir, ¿qué estudio? Hay un gran desconocimiento, no me extraña, porque la complejidad del sistema de grados universitarios que hemos creado es tremenda. Hay mucho desconocimiento y mucho miedo en los estudiantes, en los alumnos de secundaria, a la hora de tomar esa gran decisión que hay que tomar en la vida, que es hacia dónde voy, hacia dónde dirijo mi carrera profesional, ¿no? Hacia la formación profesional, hacia la universidad, pues hacia esta titulación o esta otra titulación. Como tenemos 8.000 o 9.000 grados con denominaciones diferentes, pues es realmente complejo. Entonces, escucho mucho, no tanto en temas profesionales concretos, como en temas de qué hago, es decir, cómo puedo garantizar mi empleabilidad. Porque yo siempre digo, cuando yo estudiaba Derecho, era impensable que un licenciado en cualquier titulación estuviera en el paro. Era absolutamente impensable. Eso no pasaba a ningún licenciado universitario en este país. Y hoy tenemos un paro universitario del 10%, que más que dobla la media de la Unión Europea, que además es muy superior en algunas titulaciones, artes, humanidades, etcétera, y tenemos un infraempleo o una sobrecualificación. A mí no me gusta la palabra sobrecualificación, nadie está sobrecualificado, pero un infraempleo que hace que casi la mitad de los graduados universitarios estén en un puesto de trabajo que no se corresponde con su titulación universitaria, ¿no? Es decir, tenemos un grave problema de empleabilidad de nuestros titulados universitarios, aunque es evidente que la universidad facilita más el acceso a un puesto de trabajo que otras titulaciones, ¿no? Pero entonces están muy preocupados con este tema y hablan mucho de qué salidas tengo, cómo está el mundo de las oposiciones, son difíciles, son fáciles, cuánto tiempo hace falta, si me gustan las matemáticas pero quiero hacer business, pues es el caso de un sobrino nieto ahora mismo que el otro día, todavía esta semana, estuve hablando con él y me decía, me gustan las matemáticas, pero mi padre es empresario, yo quiero hacer un business, pero oriéntame, por favor, a ver a dónde puedo ir, pero no solo en España, sino a nivel europeo, a nivel mundial, para hacer una carrera de business que ponga en valor mis aptitudes especiales de matemáticas, ¿no? Este tipo de cuestiones a mí me las plantean mucho los estudiantes. Claro, es complejo, porque
Te tienes que meter en el mundo de los grados, en el mundo de las titulaciones y a ver dónde esta persona encuentra pues, su trayectoria profesional adecuada. Además de la docencia, bueno, que como usted ya lo ha comentado, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y desde hace años ya presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades de España. ¿Qué es un Consejo Social de Universidad? Un consejo social es el órgano teóricamente de gobierno universitario al que le corresponde la representación de la sociedad en la universidad. Es decir, cuando la Ley Orgánica de Reforma Universitaria del año 1983 hace la configuración actual, porque todavía previve, de la Universidad Española, por reacción a la Ley Villar-Palasí de 1970, que venía de atrás, pasamos de una universidad franquista a una universidad democrática, postconstitucional. En ese momento se instaura un sistema de autogestión, de autogobierno universitario, que me parece que ha sido un desastre en la historia de España y que lamentablemente va a continuar existiendo ahora después de la LOSU si el Parlamento español no lo remedia. Y la ley dice que se crean los consejos sociales para garantizar una participación en el gobierno de las universidades de la sociedad, que evidentemente es a la que se debe la universidad porque es un servicio público, el Servicio Público de Educación Superior, y además es quien financia muy mayoritariamente, de media un 80%, pues la universidad pública española, ¿no? A partir de ahí, esta es la teoría. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad no tiene mucho que ver con eso. La realidad es que los consejos sociales somos muy críticos con nosotros mismos y con la función que se nos encomienda porque no nos consideramos órganos de gobierno de la universidad. El gobierno de la universidad está en manos del Consejo de Gobierno, del Rector y del Claustro. Somos solo órganos de control económico y presupuestario. Aun eso no lo somos realmente porque no tenemos las competencias reales para el ejercicio de esas capacidades teóricas de supervisión económico y financiera. Primero porque, como lo lleva diciendo el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, la intervención universitaria no depende de nosotros, depende del rector, excepto en 3 universidades españolas. En Oviedo, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria sí que la intervención interna de la universidad depende del Consejo Social y ahí sí que efectivamente hay una supervisión económica y financiera, pero en todas las demás universidades públicas no. Con lo cual, no tenemos tampoco siquiera ese control económico y presupuestario real y además la documentación económica y presupuestaria de las universidades nos llega en su redacción final, no intervenimos en su elaboración. Porque, es decir, no se cumple el principio de segregación de funciones, el rector controla ingresos, gastos y la fiscalización de los ingresos y los gastos, lo cual no es un ejemplo, desde luego, de transparencia y rendición de cuentas. Y luego, pues, lo que sí tenemos es una serie de funciones que se centran en el ámbito de la tercera misión universitaria, es decir, la transferencia de resultados que la universidad debería de hacer al sector productivo, pues para que las empresas lo conviertan en puestos de trabajo, desarrollo económico y bienestar social, ¿no? En este marco que acabo de diseñar, con funciones regladas y funciones no regladas de tercera misión universitaria, pues tenemos competencias de aprobación de documentación económica y presupuestaria, que es segunda aprobación, porque viene ya aprobado por la universidad, competencias de primera aprobación, una sola, que eran las normas de progreso y permanencia de los universitarios, y digo eran porque el proyecto de ley de LOSU nos quita esa única competencia de aprobación única que teníamos, y luego tenemos competencias de informe, que en unos casos es informe solo preceptivo y en otros casos es informe preceptivo y vinculante. Pongo un ejemplo. Hasta ahora teníamos competencia de informe vinculante en el mapa de titulaciones de la universidad. O sea, no podía la universidad proponer una titulación universitaria sin que hubiera un informe favorable del Consejo Social, y ahora la LOSU también nos quita esa competencia de informe vinculante y quedamos con un informe exclusivamente preceptivo pero no vinculante, ¿no? Esta es la realidad. Es decir, este es el grave problema que tiene la universidad pública española. El sistema de gobernanza, que es de autogestión, de autogobierno, y la escasísima participación de la sociedad en la gestión universitaria, hasta el punto de que España es hoy el país del mundo, entre todos los comparables, el país del mundo, donde menos participación, menos responsabilidad, menos compromiso tiene la sociedad en la gobernanza, es decir, en la gestión y el gobierno de la universidad. Y eso es un desastre. Eso es un desastre porque ha llevado al aislamiento de la universidad, a la creación de excesivas distancias entre universidad y empresa,
y, en fin, a toda una serie de consecuencias que luego, si queréis, pues hablamos sobre ellas. O sea, que en definitiva lo que el siempre valorado concepto un poco de autonomía universitaria lo que ha acabado derivando es en una estructura endogámica que poco favorable al control, pero se suponía que si nos acercábamos a los sistemas más universitarios europeos iba a incorporarse esos controles. Parece que la LOSU no va en el camino totalmente contrario, ¿no? No, efectivamente. Hombre, es decir, hay que ponerse en la España de 1983 para entender o tratar de entender por qué en ese momento el legislador español optó por ese sistema de gobernanza que ya en ese momento era excepcional en el mundo, ¿no? La autogestión universitaria, no lo digo como crítica a la universidad, es decir, la autogestión en cualquier institución, pública o privada, no sea la universidad. La autogestión lleva al corporativismo y a la endogamia, lógicamente. Y en el caso de la universidad es inevitable, porque claro, el rector se elige por sufragio ponderado de quienes estudian y trabajan en la universidad. La gestión de la universidad se debe al interés público del servicio de educación superior. Pero, lógicamente, si hay que tomar decisiones en relación con las personas que trabajan y quienes estudian en la universidad, pues el rector lo tiene complicado, porque esos son las personas que le votan y que le sostienen en su posición y que tienen una capacidad de presión tremenda, mientras que la sociedad, los consejos sociales, pues no tenemos en absoluto esa influencia ni esa capacidad de presión. Y eso hace que se produzca una introspección universitaria que ha llevado al corporativismo, a la endogamia y que ha penalizado mucho la competitividad de las universidades y la meritocracia, que es exactamente lo contrario del corporativismo y de la endogamia. Es fácil de entender, es absolutamente innegable que eso se produce y yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es así. Lo lamentable, es lamentable haber llegado hasta aquí, hasta el año 2022, con este sistema de gobernanza obsoleto, inédito y único en el mundo. Pero lo más grave es que ahora hagamos una ley orgánica universitaria en el año 2022-2023 y que insistamos en ese modelo y que no seamos capaces de cambiarlo y acercarnos a los modelos de éxito europeos, que los tenemos perfectamente estudiados, analizados, que todos los informes que se han hecho sobre la gobernanza de la Universidad Española, hechos por universitarios, por no universitarios, por todo tipo de instituciones, importantísimo el que acaba de hacer la OCDE, la hoja de ruta para la mejora de la cooperación entre ciencia pública, universidad y empresa en España. Todos los informes dicen que este sistema no funciona, que es un inconveniente para la excelencia de la Universidad Española, para la mayor excelencia de la Universidad Española. Tenemos universidades magníficas, es innegable, pero deberíamos tenerlas mucho mejores y con mayor grado de excelencia internacional y no las tenemos por el sistema de gestión y gobierno que no permite que el mérito que atesoran las personas, el talento de las personas en la universidad, que es inmenso, pues fluya y, sobre todo, lo que no permite es que haya una conexión directa con el sistema productivo. Hasta hace poco hemos tenido que convivir muchos consejos sociales en las universidades públicas españolas con el fuera empresas de la universidad, que todavía se esgrime. Es decir, todavía hace poco en Coruña pues estaba prácticamente empapelada la ciudad con carteles de fuera empresas de la universidad. Esto en el año 2022 es increíble. Es increíble, es asombroso, es una auténtica tristeza, ¿no? Y eso es fruto de un sistema de autogobierno y de una sociedad que no se ha implicado con su universidad. Paralelamente, porque la universidad pues, se ha encerrado en sí misma y aunque ahora, evidentemente, pues estamos tratando de cambiar la mentalidad, pero la justa correspondencia ha sido que la sociedad española, yo soy muy crítico con la sociedad española, se ha desentendido de su universidad. Es decir, no se compromete con ella, no considera que sea una prioridad, no considera que el sistema haya que cambiarlo. Los consejos sociales tenemos muy poco apoyo por parte de la sociedad. Pero cuando habla de sociedad española se está refiriendo más bien casi a la clase política, ¿no? Sea a nivel de administración central, de administración autonómica. ¿Por qué no hay un pacto de Estado? ¿Es tan difícil y tan complejo en un terreno tan fundamental para el desarrollo de un país como la universidad? A ver, me refiero a la sociedad civil. La sociedad civil designa unos representantes políticos. Yo soy responsable de la designación de esos representantes políticos. Por tanto, lo que ellos hagan o no hagan es responsabilidad mía. No comparto absolutamente esa idea de no es cosa mía, pues son los políticos son los que yo he elegido y, por tanto, es mi responsabilidad. No, yo me refiero a la sociedad civil. A mí me pasa que yo me reúno con referentes importantes de la sociedad civil, personas muy relevantes,
Les comento lo que pasa en la Universidad Española, les comento la diferencia entre la Universidad Española y las universidades de éxito en Europa y me miran y se quedan sorprendidos y me dicen, anda, pues yo esto no lo sabía, yo no me había dado cuenta de esto. Yo creí que todas las universidades en el mundo funcionaban igual y que el rector se elegía por votación de quienes trabajan y de quienes estudian en la universidad. Y digo, pues mira, no, esto es una excepción en el mundo, esto no pasa y cuando viene alguien de fuera y se le explica, pues abre los ojos y dice, pero ¿cómo no cambiáis esto? ¿No? Es decir, ¿cómo es posible que todavía estéis así? A esa sociedad civil me refiero. La justa correspondencia es que cuando te reúnes con los representantes políticos y les dices, oye, esto hay que cambiarlo, esto no se puede mantener así, bueno, pues te encuentras con unas reacciones te encuentras impotente, porque las reacciones son o bien de desconocimiento o bien de no se puede, es decir, tienes razón, pero no se puede, porque supone un enfrentamiento con los alumnos, supone un enfrentamiento con los sindicatos, supone un enfrentamiento con los rectores y, bueno, este es un frente que no procede a abrirlo, en este momento no procede a abrirlo, o porque hay intereses políticos e ideológicos detrás del mantenimiento del actual sistema de gestión y de gobierno de la universidad, que de todo hay, ¿no? Entonces, es decir, si hubiera una sociedad civil que priorizara la universidad, que se preocupara de su universidad pública, que hiciera presión, ya no hubiéramos llegado hasta aquí y esto ahora mismo no pasaría. El tema del pacto de Estado, pues evidentemente. En educación, precisamente en educación, es el ejemplo donde lo que tiene que haber es un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas para hacer la universidad moderna, competitiva, pública, que España necesita y que es perfectamente posible porque tenemos a las personas y tenemos a su talento. De hecho, a mí me encanta recordar el acto que tuvo lugar en el año 2018 en el Congreso de los Diputados, donde acudimos todas las fuerzas sociales universitarias. Ahí estaba CRUE, estaba Conferencia de Consejos Sociales, estaba la Cámara de Comercio de España, estaba la COE, estaba CEPIME, estaban todos los sindicatos, estaban alumnos, estaban alumni. Y le pedimos a nuestros representantes políticos un pacto de Estado con dos objetivos. Primero, priorizar la universidad pública española, que la metieran entre las prioridades de su gestión, que no lo está. Y ahí es la prueba de la falta de interés, el déficit de financiación y tantos otros. Segundo objetivo, redactar una nueva ley orgánica universitaria fruto de un pacto de Estado capaz de poner a la Universidad Española en condiciones de dar debida respuesta a las exigencias de un servicio público de educación superior en este mundo que vivimos, que vuelvo a recordar, es un mundo inmensamente global, competitivo, tecnológico, sostenible, claro, y sobre todo inmensamente cambiante. En España llevamos perdiendo demasiados años en la competitividad y la excelencia universitaria. Y hace 40 años, pues cuando yo empecé a trabajar o cuando yo era opositor, 4 años, que es el periodo de duración, por ejemplo, del mandato de un rector, 4 años no era mucho tiempo. No era mucho tiempo. Hoy 4 años, el mundo da varias vueltas en 4 años. Es importante, no podemos perder 4 años. Y todos hemos sido testigos de rectores con muy escasa capacidad de gestión, porque el sistema de elección no valora la capacidad de gestión, valora evidentemente otras cosas, durante los cuales pues, universidades no han desarrollado su interrelación con las empresas, no han seguido, digamos, los criterios de competitividad y de transferencia de resultados al sector productivo y conexión al sector productivo que siguen las grandes universidades del mundo y que es lo que, por ejemplo, yo antes citaba ese informe que ha hecho la OCDE, la hoja de ruta, que es un informe magnífico, se presentó el 21 de noviembre pasado en el Consejo Europeo de Investigaciones Científicas, a presencia de la ministra de Ciencia e Innovación. Es un informe pedido por el propio gobierno español, con una proposición no de ley del Congreso de los Diputados detrás, y el informe de la OCDE es clarísimo, clarísimo. Tienen ustedes un problema de ciencia pública en España y es fundamentalmente la gobernanza de la ciencia pública. Tienen ustedes que cambiar los sistemas de gobernanza de la ciencia pública, y en concreto a las universidades, acercándose a los modelos europeos, que está todo ya inventado. O sea, yo me acuerdo en el curso de las conversaciones para la redacción de este informe, un gran investigador español
que después de mi intervención dijo, miren, yo voy a ser muy breve, porque al fin y al cabo y el rollo ya lo ha soltado Antonio Auril, yo voy a ser muy breve. La rueda ya está inventada. La rueda ya está inventada y he concluido. Claro, él es director de un centro de investigación español que se rige por criterios de competitividad y meritocracia. Nada que ver con lo que desgraciadamente pasa en las universidades públicas españolas. Entonces, lo que dice la hoja de ruta, cambien ustedes el modelo y si no deciden cambiarlo hacia lo que hay en Europa, un órgano único de gobierno, no dos, como en España, aunque uno sea teórico, un único órgano de gobierno, una participación relevante de personas de la sociedad externas a la universidad, un presidente de la parte social, un rector elegido por concurso de méritos, no por votación, por favor, por concurso de méritos, que puede venir de cualquier universidad del mundo, porque en España solo podemos elegir un rector de la propia universidad, en el siglo de la globalización, que puede venir de cualquier parte del mundo. Unas facultades ejecutivas del equipo de gobierno de la universidad que puedan gestionar el talento y desarrollar autonomía operativa real y no teórica, etcétera. Por lo menos, denle ustedes más competencias a los consejos sociales, que es lo que tienen. Es poco, pero es lo que tienen. Fortalezcan las competencias de los consejos sociales. Bueno, pues nos encontramos con un proyecto de ley del OSU, de nueva ley orgánica universitaria, que va en la dirección contraria a Europa y en la dirección contraria al futuro. En fin, eso es lo que hay. Un síntoma de la conexión de la universidad, se ha dicho siempre, con la sociedad puede ser el propio mapa de titulaciones. ¿Es mejorable el actual? ¿Hasta qué punto tienen los consejos sociales algún tipo de capacidad de influir en ese mapa de titulaciones? Muy poco, tenemos muy poca capacidad de influir. Sin embargo, es una de las competencias en las que hasta ahora teníamos, como antes dije, informe preceptivo y vinculante. Por lo tanto, sí que podemos decir esta titulación no, porque no responde a una demanda real de la sociedad ni va a favorecer la empleabilidad de los estudiantes y, en cambio, vamos hacia estas titulaciones que son las que efectivamente sí lo van a procurar, ¿no? En la práctica, el mapa de titulaciones surge de un diálogo entre las administraciones públicas, las comunidades autónomas y los equipos rectorales de las universidades públicas. Y los consejos sociales hacemos lo que podemos dentro de nuestros limitados medios y de nuestras limitadas capacidades, ¿no? Bueno, tenga usted en cuenta que los consejos sociales, por ejemplo, en mi consejo social, yo tengo una persona del área de administración y tengo un director técnico que ahora es secretario del consejo social. Y luego estoy yo. Eso es lo que hay. Es decir, todo lo demás son colaboraciones externas. Es decir, con ese bagaje, yo tengo que ejercer las funciones de control económico y presupuestario y todas las demás que quiera desarrollar el consejo social en el ámbito de la relación universidad-sociedad. Puedes hacer muy poco. Los consejos sociales, tal y como están, no pueden funcionar. No pueden funcionar. Y el problema es que la ley no da solución a este problema. Y luego hablábamos antes de la investigación de la ciencia y de la tecnología, pero no ya solamente la investigación, la medicina, la enfermería, la ingeniería. ¿No estamos los españoles financiando el estudio de muchos profesionales que luego, al acabar sus estudios, se encuentran con un desierto de tejido de propuestas aceptables, una falta de tejido científico, estructural, de relación con la empresa? Eso es evidente. Eso es evidente. Lo decía yo antes cuando hablaba de que hay un 10% de paro de egresados universitarios, que es más del doble de la media de la Unión Europea y mucho más en algunas titulaciones. Y lo decía yo cuando hablaba de la infracualificación, o vamos, de la sobrecualificación o del infraempleo de los egresados universitarios. Ahí pasan muchas cosas. La primera, España es un país muy generoso en la producción, si se me permite la expresión, de egresados universitarios. Es decir, tenemos una universidad, evidentemente, yo digo, la Universidad Española es muy meritoria, porque si con ese sistema de gobernanza y sus consecuencias, entre ellas la falta de financiación adecuada, ha llegado a donde ha llegado y es lo que es, evidentemente es una universidad muy meritoria. Ha conseguido dar titulación universitaria a varias generaciones de españoles en edad universitaria con una formación en todos los sentidos buena y muy buena en muchos casos. Pero somos un país muy generoso y somos, en cambio, un país muy poco generoso, todo lo contrario, en la creación de puestos de trabajo de alta cualificación. Concretamente, somos el 5º país de Europa por la cola que genera menos empleos de alta cualificación. Es decir, muchos egresados universitarios
y pocos puestos de trabajo de alta cualificación para esos egresados universitarios, pues ahí hay un gap entre oferta y demanda. Y ese gap entre oferta y demanda en la práctica se traduce en paro universitario, sobrecualificación o infraempleo y emigración del talento. Por eso tantos españoles bien, magníficamente cualificados tienen que salir fuera de España a hacer sus carreras universitarias fuera de España. A mí la palabra emigración no me gusta utilizarla en este caso. Emigrante fue mi abuelo, que con 15 años se fue a Cuba con una mano delante y otra detrás. Es mi educación. Esto es movilidad del talento, pero bueno, la palabra que habitualmente se reconoce es la de emigración. Es decir, el saldo que tenemos entre formación y puestos de trabajo es muy negativo. ¿Por qué? Pues porque el tejido productivo español está inmensamente constituido no ya por pequeñas y medianas empresas, por microempresas. El porcentaje de empresas medianas y grandes que existe en España, por decirlo de una manera gráfica, es 4 veces inferior al que existe en Alemania. Tenemos muy pocas empresas de mediano y gran tamaño. Y aquí hay un tema. Uno abre las páginas de la prensa Salmón, de la prensa económica, todos los días, y se encuentra con un baile de miles de millones de inversiones, de fondos de inversión, de capital riesgo, de beneficios, de facturaciones. Y claro, saca la impresión, que es totalmente falsa, de que España es un país tecnológicamente avanzado, lleno de empresas competitivas, de mediano y gran tamaño, que emplean a profesionales de una manera generosa. No es así. No es así. Es decir, el tejido productivo español, inmensamente, 96%, son empresas de 3 o menos de 3 trabajadores. Además, centrados en sectores tradicionales de actividad, con muy poca vocación tecnológica y digital. Y, por tanto, muy poca capacidad de creación de puestos de trabajo de alta cualificación. ¿Por qué pasa esto? Pues en buena parte pasa porque en España no hemos cultivado la transferencia de resultados de la investigación universitaria al sector productivo. Es decir, no hemos cultivado, no hemos fomentado la cooperación universidad-empresa, que en su máxima expresión es ese horrible grito de fuera empresas de la universidad que decía antes, que todavía se oye, aunque ya menos claro, en algunas universidades españolas. Hasta tal punto es así, que la introspección de la universidad pública, debido a su autogobierno, ha dirigido los méritos curriculares académicos hacia la publicación científica, no hacia la transferencia de resultados. Claro, hoy somos el 12º país del mundo en producción, en volumen de producción científica. Si vamos a criterios de calidad, bajamos un poco, pero que no está nada mal, hacemos el 3,3 de la producción científica mundial. Somos un país muy bueno en producción científica porque tenemos muy buenas personas, mucho talento, muy buenos investigadores, pero hemos dirigido todo eso hacia la publicación y no hacia la transferencia del sector productivo. Y eso es un problema, porque como me dicen a mí quienes vienen de fuera, de las universidades americanas y europeas, dicen, oye, en una universidad europea o americana, un investigador no es dueño del resultado de la investigación, el dueño es la institución. Y ningún investigador puede publicar sin autorización de la institución, porque si ese resultado de la investigación es patentable y explotable comercialmente, la universidad lo patenta y lo explota a través de servicios de transferencia de resultados profesionales con formación, espíritu y capacidad comercial, cosa que evidentemente no pasa en las universidades públicas españolas con las OTRIs, con las oficinas de transferencia de resultados de la investigación. Hasta tal punto es así que hasta el año 2018 no se publica en España una norma que generaliza los méritos académicos, los méritos académicos de transferencia, los denominados sexenios de transferencia, en todas las áreas de conocimiento. 2018. Es decir, que vamos 20 o 30 años tarde. ¿Y cuál es el problema? Pues es lo que nos está diciendo ahora la OCDE. Ustedes están cambiando la mentalidad, ustedes ahora están insistiendo en la necesidad de cooperación universidad-empresa, pero no han desarrollado los mecanismos de interfaz, no han creado cultura de cooperación. Y eso no se improvisa, eso no es de la noche a la mañana, ni lo crea una norma en el plazo del año siguiente. Eso requiere una formación. Eso es un tema cultural y los temas culturales se miden en tiempos por generaciones y las generaciones son 10 o 15 años. Entonces, la autogobernanza, el autogobierno universitario nos ha pasado una factura a la sociedad española muy cara,
Y ahora tenemos que recuperarlo en menos tiempo. Pero claro, el problema es que los demás, los otros países, otras universidades, no se quedan quietos y nos llevan muchos años de ventaja. Y que hoy el mundo, como antes decíamos, es global. Hay que ser competitivo a nivel global. La ciencia y la investigación nace universal, nace global, no nace local. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema con todos estos aspectos que estamos ahora comentando. Pues nada más, estamos terminando ya y vamos a hacerlo con 4 preguntas comunes que hacemos a todos nuestros invitados. Son 4 preguntas y de respuesta corta. La primera es, ¿qué le ha dado miedo aprender y no ha hecho? Pues ser emprendedor. Ser emprendedor. Es decir, primero nunca me lo planteé. Cuando vi lo que es un emprendedor de verdad, dije, yo para esto no hago. Pero sí que es verdad que he aprendido a aceptar y querer lo que nunca he entendido, que es cómo es posible emprender y cómo es posible tener éxito en el emprendimiento. La segunda, ¿cuándo se para de aprender? Nunca, nunca, nunca. Y más en el mundo actual, que los conocimientos nacen con fecha de caducidad. No paras de aprender nunca, nunca. Esto cambia continuamente. La velocidad de cambio del mundo es espectacular y se va a acelerar todavía más. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? ¿Qué me gustaría no haber aprendido? No, o sea, todo lo que aprendes yo creo que es bueno. Me gustaría no haber experimentado, no haber sufrido, no haber visto muchas cosas, pero esas no las aprendo. Esas las pongo al lado y prefiero no invertir tiempo en ellas. Y ya la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Hombre, con mi familia, evidentemente. Yo tengo una frase favorita que es somos lo que hacen de nosotros familia y educación. La familia es absolutamente importante. En la vida hay 3 tipos de conocimiento. Hay un conocimiento humano, en valores, en principios, en virtudes, que ese te lo da la familia, ¿no? Y luego hay, evidentemente, un sistema educativo, ¿no? Pero esa es la familia. Y luego hay una educación profesional, que es la que te da el sistema educativo, en conocimientos, en competencias, en capacidades profesionales, y luego hay una educación espiritual, que es tu trascendencia o tu religión, que yo creo que es muy importante para el equilibrio de las personas, ¿no? Pero la familia, tanto mis padres como mi familia actual, tengo una familia maravillosa y estoy muy agradecido. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido de verdad una charla muy interesante. La verdad es que yo creo que hemos aprendido y todos los que escuchan este podcast van a aprender mucho y espero que haya pasado bien estos minutos con nosotros. A mí me ha encantado, lo he pasado muy bien. He dicho todo lo que quería decir y me habéis preguntado todo lo que... Y no estaba pactado, quiero decir. Es decir, no habíamos hablado ni de preguntas ni de respuestas, pero yo creo que me habéis hecho unas preguntas muy adecuadas y espero que las contestaciones mías pues hayan sido de provecho y sirvan para que hagamos las cosas mejor. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.